Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar ofrecido por FX Street. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles 7 de mayo. ¿Cómo estáis todos? Hoy tenemos el título ¿Cómo dominar el RSI? Dentro de la serie de osciladores que estoy ofreciendo últimamente. En el anterior webinar que ofrecí aquí en FX Street el mes pasado, estuvimos hablando del estocástico. Y estuvimos hablando de una serie de características que tenían los osciladores. Primero estuvimos describiendo qué es un oscilador, para qué sirven, para qué se inventaron. Y luego estuvimos hablando de unas características especiales que tienen los osciladores que hace que sea importante utilizarlos en el contexto de la acción del precio. Es decir, utilizar solo los osciladores sin fijarse en lo que está haciendo el precio, sin fijarse en lo que está haciendo la tendencia, en qué fase de la tendencia estamos, es un error, como estuve explicando el mes pasado. Hoy vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar de otro indicador, otro oscilador también muy conocido, muy popular, que es el RSI, el índice de fuerza relativa de Welles-Wilder. Y bueno, también os voy a explicar una serie de características especiales que tiene este indicador, que lo hace diferente respecto al estocástico. Cumple una serie de condiciones generales con el resto de osciladores, es decir, tiene un comportamiento general similar a la mayoría de los osciladores, pero luego tiene unos específicos que es bueno que conozcáis para sacarle el máximo partido. Y de eso vamos a hablar. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, lo primero. Muchísimas gracias también a FX Street por invitarme a un webinar más. Ya llevamos yo creo que más de 2 años y medio colaborando y ofreciendo webinars en esta casa, en la que me siento como en la mía. Bueno, antes de continuar, voy a presentarme para aquellos que no me conozcáis, que seguramente haya en la sala gente que no me conozca. Mi nombre es Yuri Rabasa, soy trader de divisas a tiempo completo desde hace aproximadamente unos 3 años y medio, más o menos. Fundé un blog hace unos 3 años que se llama ForexUed, que veis aquí en pantalla, y en él empecé a colgar mis operaciones reales en vídeo desde hace 3 años. Entonces lo hacía en gráficos de 1 minuto, que era mi estilo de trading. Actualmente mi estilo de trading es de gráficos diarios y cuelgo regularmente mis operaciones reales en vídeo en el blog, ¿de acuerdo? También fundé aproximadamente 1 año después una revista, la primera revista de trading de divisas en español, titulada ForexUed Magazine. Es digital, es online, gratuita, mensual, y os podéis suscribir a ella visitando nuestra página web y registrándoos. Si os registráis en nuestra web podéis tener acceso a la revista todos los meses y a todos los números antiguos. Veréis entrevistas, artículos sobre análisis, información relevante para el trader de divisas, etcétera, etcétera. Y también veréis, también tenéis acceso en el blog si os registráis a la sección de registrados, que es en el único lugar donde podréis ver mis operaciones reales y muchos otros consejos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora que ya me conocéis, vamos a entrar en materia. Y bueno, como os decía, el título de hoy es ¿Cómo dominar el RSI? ¿De acuerdo? Como he comentado en mi introducción, el RSI es el índice de fuerza relativa o Relative Strength Indicator. También se le llama a veces Relative Strength Index, pero bueno, en realidad es más correcto llamarle indicator, sobre todo para no confundirlo con otro Relative Strength que se suele utilizar para comparar mercados o para comparar subyacentes o activos. No es de eso lo que vamos a hablar, sino vamos a hablar del RSI como indicador técnico, como oscilador, el que inventó Welles-Wilder. Lo inventó creo que en el año 76, si no recuerdo mal, y como todos los osciladores, lo que buscaba era una manera de medir los ciclos. Luego hablaremos un poquito más sobre los ciclos. Para entender qué es un ciclo, me remito a lo que hablamos el mes pasado. Es muy recomendable que si no estuvisteis en el webinar que ofrecí el mes pasado, en el que decía, con el título ¿Cómo dominar el estocástico?, en el que explicaba
los distintos componentes que tiene el ciclo y los distintos componentes que tiene la tendencia. Vamos a pasar muy por encima de ellos, pero si no os queda claro, os recomiendo ver la grabación, que la tenéis en el archivo de FX Street, ¿vale? En mi página de experto la tenéis, y también la encontraréis en nuestra página web, en forexweb.com, y también lo encontraréis en YouTube, ¿vale? O sea que es bastante accesible, lo encontraréis con facilidad. Entonces explicaba que todos los ciclos económicos y los ciclos de los mercados financieros tienen estas 4 fases que veis: la fase de recuperación, la fase de expansión, la fase de crisis y la fase de recesión, ¿vale? La de recuperación es el final de la recesión, el final de la caída. La de expansión es el momento en el que más rápidamente crecen los precios, más rápidamente se expande la economía, el mercado, etcétera. Y la fase de crisis es la fase de cambio, la fase de madurez, en la que nos hemos extendido demasiado y el mercado está listo para corregir, ¿vale? Luego, posteriormente, ya viene el periodo de recesión y vuelta a empezar, ¿vale? Imaginaos esto como unas ondas, un ciclo constante que se repite, que depende de ciclos de jerarquía mayor, de temporalidad mayor, y al mismo tiempo está afectado por ciclos de jerarquía inferior o temporalidad inferior. Bien, también estuvimos hablando, y paso muy por encima de ello porque ya hablamos de ello el mes pasado, estuvimos hablando de una de las teorías de Dow, uno de los teoremas de Dow, mejor dicho. Charles Dow, como sabéis, se le considera el padre del análisis técnico. A finales del siglo XIX fundó el Wall Street Journal y creó los índices Dow Jones, el industrial y el de ferrocarriles, hoy conocido como transportes. ¿Qué tal me escucháis? ¿Se me escucha bien? Vale, perfecto, muchas gracias. Bien, os decía, Dow Jones es el padre del análisis técnico, ¿vale? Entonces fue el primero en establecer una serie de teoremas en los que definió cómo debían ser, entre otras cosas, una tendencia, ¿vale? Y definió 3 fases de la tendencia. La primera fase de la tendencia era la fase de acumulación. Aquí lo veis, ¿de acuerdo? Es la fase de acumulación. La segunda fase es la fase de participación pública. Es la fase en la que más rápidamente se estira la tendencia, en la que más rápidamente avanza y en la que los precios suben, hay mayor impulso, mayor momentum. Y la fase 3 es la que él denominaba fase de distribución, ¿vale? La fase de acumulación y la fase de distribución están dominadas por las manos fuertes. La fase de acumulación es aquella en la que las manos fuertes comienzan a tomar posiciones sabiendo que se va a producir pronto un inicio de tendencia, ¿vale? El resto de participantes del mercado aún no se ha incorporado. La fase 2, todo el mundo se va uniendo a la fiesta, ya es Vox Populi, que hay una tendencia, que el mercado está recuperándose y todo el mundo quiere subirse. Y la fase 3 es la fase madura. Prácticamente no queda nadie por subirse a esa tendencia, prácticamente no queda nadie por aprovecharse de la fiesta y el mercado, precisamente porque todo el mundo ya está subido en él, prácticamente es como si no quedaran compradores y el mercado está listo para corregir. En estas 3 fases hay 3 sentimientos muy diferentes. En la fase 1 nos encontramos con desesperanza, ¿vale? La gente está harta de la caída anterior. En la fase 2 nos encontramos con confianza, exceso de confianza, ¿vale? Y en la fase 3, complacencia, ¿vale? Lleva mucho tiempo subiendo el mercado y todo el mundo piensa, buah, esto va a subir hasta la luna, esto no se va a acabar nunca. Sin embargo, las manos fuertes ya saben que aquello ha ido demasiado lejos y empiezan a distribuir papel, empiezan a vender sus posiciones porque saben que va a caer, ¿vale? Esto es importante para entender cómo funcionan los osciladores, todos los osciladores y también el RSI. Bien, estos avances y retrocesos que va realizando la tendencia, bueno, os habréis fijado, cualquiera que se fije en un gráfico verá que el precio nunca avanza en línea recta, ¿vale? El precio no avanza en línea recta, sino que va avanzando
consolida, avanza, consolida. Cualquier tendencia se comporta exactamente así, ¿de acuerdo? Entonces, eso son variaciones en el momentum. El momentum, el impulso que lleva la tendencia, varía con el tiempo. Y eso es precisamente lo que intenta medir un oscilador, ¿de acuerdo? Yo lo comparaba, en el anterior webinar, lo comparaba como un perrito travieso que tira mucho de la correa cuando lo está sacando de paseo. Llega un momento que tira, se estira, cuando hay mucho impulso, mucho momentum, y llega un momento en el que ya no puede tirar más y tiene que regresar. Lo mismo ocurre con el precio. Cuando hay mucho impulso, llega un momento que se estira demasiado y como una goma, en algún momento tiene que retroceder. Y las tendencias se comportan exactamente igual. Y los osciladores nos ayudan a detectar esos extremos, esos excesos de tirar de la correa, para ver cuándo el mercado está potencialmente listo, y ojo, aquí la palabra clave es potencialmente listo, para corregir, lo cual no quiere decir que vaya a corregir, ¿vale? Bien, esta es la señal típica de cualquier oscilador. Sin embargo, yo quiero desmitificar, y ya lo hice en el webinar pasado, pasamos muy rápido por encima de ello, entonces, quiero desmitificar esta señal. Esta es la típica señal de cualquiera que estudia un oscilador en muchos libros de análisis técnico, pero que no entran demasiado a fondo en la materia. Y nos trasladan la falsa idea, o la equivocada idea, o la incompleta idea al menos, de que cuando está en sobrecomprado y sale de la zona de sobrecompra, es que tenemos que entrar cortos, ¿vale? Y que cuando sale de la zona de sobreventa es que tenemos que entrar largos. Algo así como que cuando se cruza sobre su línea de señal y se sale la zona sobrecompra, que tenemos que entrar cortos, y al revés aquí, que tendríamos que entrar largos. Bien, esto no es así. Esto es incorrecto. Podéis probarlo todas las veces que queráis en backtesting y veréis que esto no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues porque hacer esto no tiene en cuenta en qué estado está la tendencia, como hemos visto anteriormente. No lo tiene en cuenta. Y según en qué fase esté, el oscilador se va a comportar de una manera diferente. Hay un efecto de desplazamiento que tienen todos los osciladores, también el RSI. Todos los osciladores. De tal manera que si tenemos una tendencia bajista, el oscilador se va a desplazar a la parte de abajo de su gráfico. De tal manera que en cuanto se produzca la más mínima corrección, por pequeña que sea, reacciona de una manera exagerada y se desplaza enseguida a su estado contrario. En este caso se traslada de una manera exagerada a la zona de sobrecompra, ¿vale? Es decir, que cuando está cayendo se desplaza todo hacia la zona de sobrecompra, y a la mínima que corrige un poquito se desplaza todo de sobreventa, y a la mínima se desplaza a la zona de sobrecompra. Y de nuevo aquí vuelve a realizarlo, ¿vale? Este efecto de desplazamiento es muy importante para comprender por qué no funcionan ese tipo de señales que yo os estoy diciendo. Porque podría implicar que en algún momento yo incluso tenga que entrar en sobrecompra largos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, imaginaos que tenemos una tendencia bajista. En cuanto el precio consolide un poco, retroceda un poquito, el oscilador está muy sensible a ese extremo del mercado y se nos va a venir a la condición de sobrecompra, precisamente cuando posiblemente yo tenga que entrar largo, ¿de acuerdo? De hecho, estas situaciones es la única situación en la que entraremos en el mismo sentido que es decir, entraremos largos cuando hay sobrecompra o entraremos cortos cuando hay sobreventa. Y esto hay mucha gente que no lo sabe. Así pues, en las tres fases de la tendencia que hemos visto, la primera y la tercera son primas hermanas, porque están dominadas por las manos fuertes, pero también son primas hermanas porque son el final de una tendencia. La fase de acumulación es el final de una tendencia bajista y la fase de distribución es el final de una tendencia alcista. Y es justamente ahí donde se produce el efecto de desplazamiento que os acabo de explicar, ¿vale? De tal manera que en una fase de acumulación enseguida el precio se nos va a ir a la zona de sobrecompra. Por lo tanto, lo único que tendremos que hacer es esperar confirmación del precio para entrar largo. Insisto, confirmación del precio
Y luego veréis con los ejemplos que siempre hace falta confirmación del precio. Y en la fase de distribución, lo que ocurrirá es que el oscilador, el indicador, se nos va a ir rápidamente a la zona de sobreventa. Y en cuanto tengamos confirmación del precio de que se puede entrar corto, entramos cortos aunque el oscilador esté en sobreventa. ¿De acuerdo? En la fase 2 de la tendencia ocurre otra circunstancia típica de los osciladores, y es que el oscilador se mantiene en este caso, en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, se mantiene en sobrecompra durante mucho tiempo. ¿Vale? Y ahí hay mucha gente usando el mal ejemplo que he explicado al principio de cómo no usar un oscilador. Ahí hay mucha gente que lo que haría es entrar corto, porque ve el oscilador en sobrecompra y dice, pues entro corto, porque esto ha ido demasiado lejos. Cuidado. Si analizamos el precio y vemos que está en una posible fase 2 de tendencia, de participación pública, con momentum, es lógico que esté en sobrecompra. Por lo tanto, no entréis cortos porque es ir contra la marea, contra el mercado. Es una locura. ¿Vale? Bien, dicho esto es un mini tutorial muy rápido de lo que vimos el otro día sobre el estocástico el mes pasado. Insisto, para profundizar más sobre esto que os acabo de explicar, iros a la grabación, por favor, del estocástico en el archivo de sesiones de FX Street o en nuestra página web en forexweb.com, ¿vale? Está mucho más detallada esta explicación. Así que a partir de ahora voy a dar por hecho que esa fase la conocéis, esta parte la comprendéis, ¿vale? Por eso he hecho esta introducción. Bien, vamos a hablar específicamente del RSI. El RSI, y le he puesto esta medallita tan simpática precisamente por eso, el RSI en una encuesta que se hizo hace algunos años entre traders de todo el mundo, fue considerado el oscilador favorito, ¿vale? El más utilizado. Yo pensaba que era el estocástico, curiosamente, pero en realidad el estocástico es más utilizado por los traders de futuros de Chicago. Y el RSI, bueno, pues es bastante famoso también, ¿vale? Bien. El RSI, como os he dicho, es el índice de fuerza relativa, y lo que Welsweiler quería obtener en su diseño, en su formulación, era medir la fuerza de la tendencia o medir el impulso, el momentum de la tendencia, ¿vale? Para poder analizar ciclos, y lo hizo computando el número de velas o barras alcistas respecto a las velas o barras bajistas. ¿Vale? Esa es la clave de su fórmula. Eso es lo que mide el RSI. Tan sencillo como eso. Eso llevado a porcentaje. ¿Vale? Si nos fijamos en la fórmula, para aquellos que os gusten las formulitas, para aquellos que no os guste, no os preocupéis que luego lo explicaré de una manera un poco más gráfica. Pero para aquellos que os gusten las formulitas, el RSI se calcula con esta fórmula que tenemos aquí, 100 menos 100 partido de 1 más RS. Y el RS es precisamente, el Relative Strength, es precisamente la media de días alcistas partido de la media de días bajistas. Es decir, se cuentan, si son velas japonesas, por ejemplo, tú cuentas el número de velas verdes partido del número de velas rojas. Lo estoy diciendo de una forma burda y un poco vasta para que se entienda. Es algo así como si comparáramos el número de velas alcistas que hay respecto del total, o el número de velas bajistas que hay respecto del total, y todo eso llevado a porcentaje, ¿vale? Tan sencillo como eso. Eso es lo que mide. No es ningún número mágico, ¿vale? A mí me gusta destripar un poquito las fórmulas de los indicadores y explicaroslo de esa manera cuando os lo explico, precisamente por eso, porque de esa manera muchos desmitificaréis y podréis desmitificar el uso de estos indicadores. Hay mucha gente que se piensa que los indicadores son mágicos, sobre todo cuando comenzamos en esto del trading, ¿no? Seguramente muchos de vosotros estéis todavía en esa fase, en la fase de buscar un indicador mágico. Y precisamente, seguramente muchos por eso os habéis apuntado a este webinar, para ver si el RSI es ese indicador mágico. Bien, pues no hay indicador mágico. Todos los indicadores lo único que hacen es coger el precio o el volumen, o el precio y el volumen, y aplicarles una formulita.
Aplicarle un número mágico, una formulita, con la finalidad de destacar algún hecho concreto de la acción del precio o del volumen. ¿Vale? El RSI también. Entonces, como veis, lo único que hace el RSI es comparar las velas alcistas respecto a las velas bajistas. ¿Qué ocurre? Que si tenemos tendencia alcista, pues es lógico pensar que tengamos más velas alcistas que bajistas, de cajón, ¿verdad? Y al revés, si tenemos tendencia bajista, es mucho más probable encontrarnos con velas bajistas que alcistas, ¿verdad? De cajón. Y eso es lo que mide el RSI. ¿De acuerdo? Bien. Gráficamente queda una cosa así. Es decir, en la parte de arriba tenéis el gráfico del precio. ¿De acuerdo? Y en la parte de abajo, luego vamos a ver ejemplos en la plataforma JForex en la que podremos hacer prácticas con el oscilador, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo analizarlo, y os va a sorprender a todos una serie de trucos que os voy a enseñar. Fijaos, euro-dólar diario, ¿de acuerdo? Reciente, de esta mañana mismo, en gráficos diarios. Y este es su RSI de 14, ¿vale? Los niveles del RSI que utiliza, o tal como lo diseñó Welles Wilder, son el 70 para sobrecompra y el 30 para sobreventa. Pero cuidado, requiere de una investigación propia para cada mercado y sobre todo para cada temporalidad o parámetro que le pongamos al RSI. Y ahora hablaremos también un poquito de eso, porque también os va a sorprender. Bien, fijaos, si yo tengo un RSI de 14, que es el parámetro estándar que diseñó Welles Wilder, si yo tengo un RSI de 14, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues únicamente contar las últimas 14 velas, ¿vale? Las últimas 14 barras, y computar cuántas han sido alcistas respecto a las bajistas. ¿Cuántas alcistas? Pues solo hay que contar las verdes. 10 alcistas. ¿Cuántas bajistas? El resto. 4. ¿Vale? Las 4 rojas. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está midiendo en porcentaje el RSI, ¿vale? Dicho de una manera fácil y rápida para no liarnos con fórmulas y con medias móviles. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Es decir, si yo miro todo el gráfico que he visto hace un momento, toda la tendencia, el RSI, este valor de aquí, lo único que me está midiendo es esto, este trocito de aquí. El dato del RSI, lo único que me está midiendo es esto. Pero yo tengo que tener en cuenta todo esto, siempre. ¿Vale? ¿En qué fase de tendencia estoy? Lleva mucho la tendencia, etcétera, etcétera. Este gráfico os lo he puesto de esta manera, señalando las 14 últimas velas, precisamente para que toméis perspectiva de lo que os marca el RSI. ¿Vale? Es muy importante siempre poner en perspectiva los indicadores. Fijaos, este es el RSI comparado con el estocástico que vimos el mes pasado. ¿Os acordáis? Este rojo es el estocástico y el azul el RSI de 14, ambos con el mismo parámetro, 14. ¿Vale? Fijaos que se parecen bastante, es decir, más o menos los ciclos son muy similares, si os dais cuenta, ¿vale? Pero lo primero que llama la atención, evidentemente, es que el RSI es mucho más aserrado, tiene unos dientes de sierra mayores, es mucho más sensible, por lo tanto, al comportamiento de la última vela, y por eso hace más estos picos. El estocástico, bueno, este concretamente es un estocástico lento, que es especialmente algo más suave, ¿vale? Y es lo primero que llama la atención. Por lo demás, también llama la atención, de manera contundente, el hecho de que el estocástico, que tiene sus parámetros de sobrecompra y sobreventa, o sus niveles de sobrecompra y sobreventa en 80 y en 20, y el RSI los tiene en 70 y en 30, y fijaos cómo el estocástico mucho más frecuentemente se mete en zona de sobrecompra y de sobreventa, ¿lo veis? Por encima de las líneas suspensivas, mucho más frecuentemente que el RSI. Fijaos como aquí, esto estaba en zona sobrecompra, pero aquí no. Y aquí lo mismo, aquí estaba en zona sobreventa y aquí no. ¿Vale? Entonces, se parecen mucho en el sentido de que los ciclos los marcan más o menos igual. ¿Veis los movimientos cíclicos del oscilador? ¿Vale? Pero
las zonas de sobrecompra y sobreventa no funcionan exactamente igual. ¿De acuerdo? Otra característica que tiene el RSI. Fijaos, ahora lo he puesto de 28 periodos en lugar de 14. ¿Vale? De 28 periodos. ¿Lo veis? Pues bien, 28 periodos. Y fijaos, ¿dónde queda el nivel de 70 y de 30? Se nos sale hasta del gráfico. ¿Lo veis? Se nos ha salido el gráfico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más alto sea el parámetro del RSI, menos extremos serán sus movimientos. ¿De acuerdo? Es decir, si utilizáis un RSI de 14, es más fácil que llegue a 70-30 que si utilizáis un RSI de 28. Y aquí lo estáis viendo. Aquí tenemos un RSI de 28 y sin embargo ni siquiera se ha acercado en ningún momento al 70-30. Y para los que sepáis un poquito de matemáticas, pues es fácil comprender por qué, por cómo está construida su fórmula. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si vosotros detectáis o preferís utilizar un RSI de más largo plazo, de más largo parámetro, de parámetro más amplio, como este que estoy poniendo de 28, debéis reajustar vuestros niveles de sobrecompra y de sobreventa. Debéis estrecharlos, debéis bajar el de sobrecompra y subir el de sobreventa. Ya no pueden estar en 70-30. A lo mejor estarán en 60-40 o en 55-45. Eso lo tendréis que investigar. Sois vosotros los que lo tendréis que investigar, según el mercado y según el parámetro que le pongáis al RSI. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante. Fijaos. Si me alejo, ¿vale? El mismo RSI de 28, aquí ya sale el nivel de 70-30. ¿Lo veis? Fijaos cuánto me he tenido que alejar y ni siquiera lo ha tocado. Por no hablar el de 30, que está lejísimos del de 30, ¿vale? Así que habría que bajarlos hacia abajo, bajar el de 70 y subir el de 30. Exactamente así, por ejemplo. ¿Vale? Yo, haciendo un estudio rápido del euro-dólar, el RSI de 28, pues veo que el de 58, los niveles de 58 y 42, parece que son más apropiados. ¿De acuerdo? No así hecho en un backtest muy rápido. Pero, insisto, tenéis que ser vosotros los que detectéis qué niveles funcionan mejor. Si utilizáis el de 14, normalmente el parámetro de 14, normalmente 70-30, es más que suficiente. Pero aún así, echarle un vistazo, por si acaso descubrís que no llega fácilmente al 70 o al 30. ¿Vale? Y no tengáis miedo de experimentar y ajustarlo. Fijaos. Aquí he puesto 3 RSIs. En realidad es el mismo RSI con 3 parámetros diferentes. El de 14, el de 28 y el de 56. ¿Lo veis? El azul es el de 14, el verde es el de 28 y el rojo es el de 56. ¿Vale? Fijaos que la forma del RSI es prácticamente la misma. Los mismos piquitos. Exactamente la misma forma. Lo único que diferencia a unos de otros es que los RSIs de parámetros grandes están como achatados. ¿Vale? Es como si se les apretara como un sándwich, de arriba y de abajo. ¿Vale? Es decir, fijaos que el RSI de 14 nos está marcando, aquí a lo mejor no lo veis, pero os lo leo yo, nos está marcando 65. El RSI de 28 ya nos está marcando 59 y el RSI de 56 nos está marcando 55. Es decir, cuanto más largo el parámetro, más fácil es que el RSI esté en torno al 50. ¿Vale? Lo cual es lógico porque la fórmula tiene en cuenta el número de velas alcistas respecto a las bajistas y por la ley de los grandes números, cuantas más velas computemos, más probable es que estén mitad y mitad. ¿Vale? Tan sencillo como eso. ¿De acuerdo? Entonces, hecha esta introducción sobre el RSI, voy a sacar el JForex, voy a sacar la plataforma JForex para que veamos un poquito
un análisis del euro dólar utilizando el RSI para que veáis algunas cosas curiosas que os van a llamar la atención. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver. Fijaos, vamos a empezar de atrás para adelante. Previamente he estado haciendo yo, marcando algunas cosas curiosas. Gráficos diarios vamos a hacerlo, ¿vale? Gráficos diarios. Fijaos, esto es verano del 2008. El famoso doble suelo, uno de los dobles suelos más famosos de la historia de los mercados financieros, que fue el doble suelo, doble techo, que hizo el euro dólar, ¿vale? Que muchos os acordaréis. Bien, pues ese doble techo que hizo el euro dólar, si nosotros hacemos un análisis del RSI, ya nos dio una señal anticipada de que iba a romperlo, ¿vale? Pero fijaos, yo lo que os voy a enseñar aquí es una técnica que utiliza Martin Prink, un analista técnico reputado y muy conocido, un autor muy conocido, Martin Prink, que lo hace específicamente con el RSI. ¿Qué es lo que hace? Él realiza chartismo sobre el propio indicador, ¿vale? La forma que tiene la graficación, esta forma de graficarse que tiene el RSI, lo hace muy apto precisamente a eso, a que podamos hacer chartismo sobre el propio oscilador. Y ahora veréis que tiene una utilidad bastante buena, bastante potente, ¿vale? Además de todas las utilidades del oscilador o de los osciladores que estuvimos hablando el mes pasado sobre lo estocástico, que también son válidas para el RSI, ojo, además de aquellas utilidades, aquella forma de utilizarlo, quedaos también con estas que os voy a explicar, ¿vale? Fijaos, doble techo, como decía, ¿vale? Realiza máximos, llega al 1.60, corrige, vuelve a probar el 1.60 y se nos queda un neckline, una línea de base en el 1.53. Bien, si nosotros tomamos como mínimos esta línea de mínimos del RSI, cuando lo rompe, ocurre 3 o 4 días antes de que el euro dólar se desplomara y rompiera el nivel 1.53 e iniciara una caída histórica que le llevó finalmente hasta el 1.23. ¿De acuerdo? Así que aquí tuvimos una señal adelantada de que aquello podía ocurrir. Ojo, nunca toméis posiciones simplemente, y lo voy a repetir varias veces a lo largo de la presentación, nunca toméis posiciones simplemente porque se produce una señal en el RSI. No, esto es un aviso, pero la confirmación viene siempre por el precio, por la rotura de algún patrón del precio, la rotura de un soporte, una resistencia, etcétera. ¿De acuerdo? Nunca solo por esto. Por favor, no queréis comprar o vender demasiado barato, porque entonces ya sabéis lo que dicen, lo barato sale caro. Si quieres anticiparte, te anticiparás tanto que te saldrá mal, la mayoría de las veces, ¿vale? Esperar siempre confirmación del precio. Bien, posteriormente, fijaos, aquí al final de la caída tuvimos un rectángulo, ¿vale? Un triángulo regular, ¿vale? Un triángulo simétrico, regular, y el RSI realizó una tendencia alcista a la cual le pudimos incluso trazar una línea de tendencia, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos a ver si me deja dibujar. No. Bueno, si os dais cuenta, el RSI fue realizando máximos, y cuando volvió a realizar y romper este máximo de aquí, coincidió justo con la rotura del triángulo, ¿vale? Más ejemplos interesantes. Este de aquí, este ejemplo lo voy a dejar para un poquito más adelante. Estos están bien también. Fijaos. Corrección alcista respecto a la caída bajista, ¿vale? O respecto a la tendencia bajista, es decir, una tendencia alcista intermedia. Bien, podemos trazar perfectamente una línea de tendencia, el RSI, y cuando esa línea de tendencia fue rota, claramente,
fue un primer aviso, eso lo hizo en este punto de aquí aproximadamente, fue un primer aviso de que lo que iba a ocurrir unos días después, que era la rotura definitiva, ¿vale? Aquí en este punto de aquí, nueva tendencia alcista, nuevos máximos y fijaos, una divergencia. El RSI, como todos los osciladores, también ofrece divergencias, ¿vale? También se pueden utilizar esas divergencias. Fijaos, en este caso ofreció una divergencia. ¿Qué quiere decir una divergencia? Pues quiere decir que cuando realizó el segundo máximo, el momentum, el impulso del precio, no era tan fuerte como cuando realizó el primero, lo cual quiere decir que está perdiendo impulso y que puede estar agotándose esa tendencia, ¿vale? Marcamos la divergencia y aquí se marcaron unos mínimos que podemos marcar como un posible, entre comillas, soporte del RSI, ¿vale? Como un punto a vigilar, y cuando lo rompió, que fue unos días antes de la rotura del mínimo de la figura, ya nos estaba avisando y preparándonos de que podía romperlo. Cuando llegó la rotura y la confirmación, el RSI ya estaba más o menos por aquí y por lo tanto podíamos entrar con mayor seguridad. Es decir, nos avisó con algo de tiempo. Que nos avise, insisto, no quiere decir que tengamos que entrar antes de tiempo. Siempre confirmación del precio. Hay que esperar confirmación del precio. Aquí de nuevo un neckline, ¿vale? Un doble suelo de este movimiento bajista y una nueva divergencia. ¿De acuerdo? También podíamos haber esperado la rotura de este máximo del RSI como aviso de la siguiente rotura que iba a realizar el precio del neckline. ¿Vale? Más movimientos interesantes, pues aquí tuvimos otro similar, de nuevo con divergencia. ¿Veis este movimiento bajista? Se produjo divergencia en el RSI y esta línea de máximos, de nuevo resistencia entre comillas del RSI, este swing que realizó el RSI, lo podemos marcar como punto a vigilar. De tal manera que cuando lo rompió, nos estaba anticipando, ¿lo veis? 2 o 3 velas antes, nos estaba avisando que podía romperlo. Y finalmente se confirmó y rompió en este punto de aquí. ¿De acuerdo? Nuevo movimiento bajista, ¿lo veis? Una mini divergencia, pero es una divergencia. Aquí tenéis un swing y aquí tenéis otro y tenéis divergencia, ¿vale? Cuando se rompe esta línea, esta especie de neckline que hace el RSI, nos anticipa la rotura que se produjo unos días después, ¿vale? Otro ejemplo, lo mismo, movimiento bajista, divergencia mucho más amplia en este caso entre este punto y este. Nos fijamos o nos marcamos este punto de aquí y primero lo rompió en falso aquí, dándonos aviso de que posiblemente podía romperlo más adelante, y finalmente cuando lo rompió aquí llegó la confirmación un día después de la rotura. ¿Lo veis? ¿Vale? Esta es una forma curiosa de utilizar el RSI, pero bastante efectiva, ¿vale? Y que autores como Martin Pring y otros muy conocidos lo utilizan y lo avalan. Así que si os gusta podéis investigarlo, podéis probarlo, pero ojo, nunca lo probéis con dinero real hasta que lo hayáis investigado completamente en backtest y tengáis estadísticas fiables, probadas y amplias de que esto puede funcionar. Porque he dejado para el final un ejemplo que tenía por ahí atrás, tenía un poquito más atrás un ejemplo que había puesto con letras rojas. Aquí está, este ejemplo. ¿Por qué? Pues porque es el ejemplo ideal para demostrar que siempre tenemos que esperar confirmación del precio. Fijaos, movimiento alcista, clarísimo, ¿verdad? Movimiento alcista, fase 3 de tendencia, en este caso, ¿vale? Se nos va produciendo una divergencia. Entre este punto y este se produjo divergencia. El RSI rompió el neckline, rompió la base que tenía, lo rompió, pero el precio no confirmó porque el precio estaba aquí arriba. Si hubiera estado rompiendo por aquí abajo, hubiera roto después por aquí abajo, hubiéramos podido entrar cortos, ¿vale? Es decir, cualquiera que hubiera entrado en este punto aquí cortos,
simplemente porque esto se produjo aquí. Si hubiera colocado aquí su stop, que es el lugar más apropiado para colocarlo, le habría saltado en operación perdedora. Así que, como he puesto aquí en rojo, esperar siempre confirmación del precio, por favor, siempre. No actuéis por adelantado, ni vayamos de listos pensando que somos más listos que el mercado y nos podemos anticipar con un indicador milagroso. No existen. Los indicadores nos ayudan a recibir avisos de posibles circunstancias que pueden ocurrir, a ponernos en guardia. Pero luego tiene que haber confirmación, ¿vale? Ya sé que soy muy pesado con esto, pero es que es muy importante. Bien, finalmente la divergencia continuó, lo veis, la divergencia continuó y no fue hasta más adelante. Si yo extiendo esta línea hasta aquí, ¿vale? Y hago así, no fue hasta más adelante cuando, vamos a poner aquí, cuando rompió, ¿vale? Pero fijaos que el precio todavía estaba aquí, arriba, cuando el RSI rompió los mínimos, pero recibimos al final la confirmación del precio rompiendo el swing anterior, rompiendo el mínimo anterior, ¿vale? Buen punto para entrada a cortos. ¿De acuerdo? Bien, estamos terminando ya el webinar. Vamos a hacer un pequeño turno de preguntas para ver si tenéis alguna duda. ¿De acuerdo? Vamos a ver. María, dice, ¿el RSI siempre se adelanta al precio? No, María, grave error. Como estoy diciendo, no hay nada que se adelante el precio. Ojalá. ¿Te imaginas? Estaría esto chupado. Si tuviéramos un indicador que se adelantara al precio, lo único que habría que hacer es ponerlo en pantalla y asentarse. No, no se adelanta el precio. Lo que sí que ocurre es que en determinadas circunstancias sí nos envía un aviso anterior de que puede ocurrir algo, ¿vale? Pero muchas veces, como es en este caso, vemos que el aviso sin confirmación no sirve de nada, ¿vale? ¿Se puede utilizar en intradía? Sí, se puede utilizar en cualquier temporalidad, si bien es importante que tengáis en cuenta una cosa. Es posible que tengáis que explorar con los parámetros, ¿vale? El RSI de 14, cuando se inventó, era para utilizarlo en gráficos diarios, ¿vale? Otra cosa importante, si queréis explorar con otros parámetros del RSI, tener en cuenta que hay autores y sobre todo investigadores de ciclos, ¿vale?, que recomiendan utilizar un parámetro del RSI de la mitad del ciclo a estudiar. Me explico. Si uno quiere analizar un periodo de un mes y quiere fijarse en los ciclos de un mes, entonces tiene que utilizar un RSI, con un parámetro de la mitad de un mes. Por ejemplo, el de 14. Está bien, ¿vale? Por lo tanto, si quieres utilizarlo en intradía, ¿vale?, lo primero que tienes que tener muy claro es qué periodos o qué tendencias vas a medir en el intradía, en qué temporalidad estamos hablando de intradía. Si son gráficos de 5 minutos, pues serán tendencias de pocas horas, ¿vale? Entonces tendrás que ajustar los parámetros del RSI a la mitad de las horas que quieras medir. No sé si me explico. Por ejemplo, vamos a ver. Esto es el euro dólar en la tendencia alcista actual que está haciendo, ¿verdad? Bien, si yo quiero utilizar el RSI para medir esta tendencia, vemos que aquí tenemos un periodo de 260 días, ¿vale? Pues a lo mejor un RSI de la mitad de ese periodo me puede ayudar a entender cómo está funcionando ese periodo, ese ciclo concretamente, suponiendo que esto sea un ciclo completo. ¿Entendéis la idea? Pero esto es algo que tendréis que investigar vosotros. Si no lo tenéis claro, la mayoría de las veces el RSI de 14 es más que suficiente, que por algo lo parametrizó así Welles Wilder con el 14. ¿Vale? Bien, más preguntas, a ver. Disculparme si me dejo alguno, porque hay muchísimas. ¿Conoces alguna otra forma de tomar la divergencia con algún otro indicador? Pues con cualquier oscilador, Luis. El estocástico, como verás en el webinar del mes pasado, te recomiendo que lo veas, ¿vale? Y también con el MACD. Esta repetida.
David dice que está con estrategias en divergencias, está probando en backtesting estrategia de divergencias sin buenos resultados. David, recuerda que necesitas confirmación del precio. Ningún backtesting con divergencias funciona si no realizas un buen análisis del precio, ¿vale? La divergencia solo es una indicación secundaria. Sergio dice, las divergencias deben coincidir con los extremos del mercado. Acaban coincidiendo, pero eso a priori tú no lo sabes, Sergio. ¿Vale? Entonces sí, así es. ¿Qué más? ¿Usas el RSI en lo personal? Yo actualmente opero sin indicadores, porque llega un momento que con cierta experiencia y con el sistema de trading que yo utilizo, actualmente no necesito utilizar indicadores. Pero eso no quiere decir que los indicadores no sean útiles, pueden ser muy útiles. Sí que los utilizo, no para operar, pero para analizar otros mercados, ¿vale? Y para tener una idea general del funcionamiento y del entorno y del sentimiento del mercado en general. Para eso sí que lo utilizo. El RSI puede ir de la mano con el MACD, sí que pueden ir de la mano, pero yo creo que son un poco reiterativos tener los dos. Yo usaría uno u otro, pero eso ya es una opinión personal, ¿eh? Mejor que lo investigues tú. Dice René David, si el RSI se encuentra entre los valores de 70 y 30, ¿cómo se podría interpretar? Pues mira, yo especificaría un poco más. Diría que si está en el 50, quiere decir que el precio, que hay tantas velas alcistas como bajistas, está en equilibrio, ¿vale? Eso es lo que quiere decir el nivel 50. A ver, ¿es cierto que utilizando el RSI en el MACD su cruce puede adelantar un posible giro del mercado? Pues no lo sé, pero Jorge, eso investígalo con backtest. Yo no lo he hecho, desde luego. Jorge Luis dice, ¿crees que el Forex es un mercado manipulado? Yo creo que es de los menos manipulados, pero todos los mercados tienen cierto tipo de manipulación, afortunadamente para los traders, porque un trader entrenado puede encontrar patrones en esa manipulación de los cuales se puede aprovechar, ¿vale? Como hice yo durante bastantes años, durante unos cuantos años. ¿Hay alguna media? Dice René David, ¿hay algún indicador que me funcione con el RSI? Por ejemplo, agregar una media móvil exponencial de 9. Hay gente que le pone una media móvil dentro del propio RSI para suavizarlo, ¿vale? Este autor que he comentado, Martin Pring, es uno de ellos. Rafael Carlos Manzanares dice, tendencia principal bajista con lectura RSI por encima de 70. ¿Podría indicar buenos puntos de entrada del mercado siempre con confirmación del precio? Pues mira, ese es el clásico ejemplo de fase 1, ¿vale? De la tendencia, en el que podríamos estar al final de una tendencia bajista y el indicador se va rápidamente a la zona de sobrecompra y podríamos estar preparando una entrada a largos, pero siempre, como tú dices, con confirmación del precio, ¿vale? A ver si me deja alguna pregunta por ahí. Yo creo que no me he dejado ninguna. Más o menos están repetidas. Decía Marcelo, el RSI sirve para entrar en una posición. Ahí se me ha ido. ¿Qué indicador se puede usar para salir de la posición? Mira, vamos a ver, Marcelo. En realidad, entrar o salir de una posición solo por el indicador es un error, como he comentado antes, ¿vale? Así que yo eso no te lo puedo recomendar porque no es muy recomendable. Ahora bien, yo te diría más bien lo contrario. Si tuviéramos que hacer caso de un indicador o del oscilador, del RSI, para entrar o salir de una posición, yo le haría caso para salir, pero no para entrar, ¿vale? Para entrar haría caso al oscilador con confirmación del precio, pero para salir sí que es posible, por ejemplo, en un momento en el que hay excesiva sobrecompra, ¿vale? Entonces en ese caso el oscilador se nos va a la zona de sobrecompra y permanece ahí durante mucho tiempo. Si comienza a salir de ahí, puede ser un lugar donde podamos tomar o beneficios parciales de la tendencia que hemos aprovechado o cerrar completamente la posición de la tendencia que hemos aprovechado, ¿vale? Es decir, yo me lo puedo plantear para salir, pero para entrar nunca,
Para entrar, siempre confirmación del precio. Para entrar es un primer aviso, ¿de acuerdo? ¿Qué periodos podemos poner para una hora? Pues lo tendrás que investigar tú, David. A priori 14 es más que suficiente. Pero depende de... Porque claro, una cosa es poner gráficos de una hora para operar, hacer operaciones que duren semanas, y otra cosa es poner gráficos de una hora para hacer operaciones que duren 2 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, si buscas operaciones de muy pocos días, pues necesitarás un RSI más corto que si buscas operaciones de muchos más días, ¿vale? O sea, no es tanto la temporalidad en la que operas como el tiempo, la duración del ciclo que quieres medir, el tiempo que quieres estar en la operación, el tamaño de las tendencias que quieres medir, ¿vale? Iván dice, cuando hacías trading en un minuto te daba tiempo de ver todo esto. Pues sí, llega un momento que te entrenas. Yo no usaba el RSI, usaba el MACD, el MACD. Y claro que te da tiempo, tienes tiempo de sobra, ¿vale? Porque llevas el trabajo hecho y estás preparado y bueno, pero sí que exige entrenamiento, ¿eh? Operar en gráficos de un minuto exige una mente muy concentrada, nervios de acero y estar preparada a tomar decisiones muy rápidas en pocos segundos, ¿vale? Muy bien, bueno, pues vamos a finalizar ya. Antes de finalizar, quiero dejaros con unas conclusiones que son las siguientes. La primera, que el precio es soberano. Fijaos que lo he comentado a lo largo de toda la videoconferencia, de todo el webinar, y aún así muchos de vosotros seguís preguntándome ¿y cómo es la señal de entrada? ¿Y me sirve el RSI para entrar y para salir? No acabáis de comprender que el indicador, ningún indicador del mundo sirve para tomar posiciones, porque los indicadores no son mágicos, por muy chulas que sean las fórmulas, por muy avanzadas que sean las fórmulas. El precio es soberano, el precio es el que manda. No intentéis anticiparos al precio, buscar siempre confirmación del precio. Segundo, todos los osciladores, todos los indicadores son siempre una indicación secundaria, una información secundaria, complementaria, a más, ¿vale? Pero no la fundamental. Tercero, hay que adaptarse. Hay que tener siempre una mentalidad abierta y adaptarse a las circunstancias que nos va ofreciendo el precio, la tendencia, el mercado, para saber qué tenemos que interpretar en cada momento. No podemos usar un martillo siempre, no podemos utilizar un destornillador siempre. Habrá veces que habrá que utilizar un destornillador y habrá veces que habrá que utilizar un martillo. Y tenemos que saber para qué sirve cada herramienta. Con los indicadores pasa exactamente lo mismo. Tenemos que saber qué herramienta utilizar en cada fase del mercado y cómo utilizarla concretamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra atención. Ha habido más de 350 registrados al webinar. Ha sido todo un honor poder atenderos a todos vosotros. Espero que hayáis aprendido, porque hoy os he enseñado aquí cosas que muy poca gente explica y que muy poca gente os va a explicar. Primero, porque poca gente conoce. Y segundo, porque la gente que lo conoce rara vez está dispuesta a explicarlo. Yo os lo explico de mil amores, porque creo que compartir mis conocimientos con vosotros me hace mejor trader y os hará mejores traders a vosotros, pero tenéis que ponerlos en práctica. Nada de lo que os enseñe ahora, si no lo ponéis en práctica con cierta rapidez, os servirá, pero nunca con dinero real hasta que no controléis y tengáis estadísticas de que los sistemas funcionan. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Ahí tenéis mis datos de contacto, ahí tenéis la página web forexweb.com y espero que os haya gustado el webinar. Hasta luego.